Pasó Bisky por parte de la Unión Cívica Radical, ahora está siendo Fernando Salino de Convicción Federal, este bloque de 5 senadores peronistas que se abrió de Unión por la Patria. Luego será el turno de José Mayans por parte del Frente Popular, lo que antes era justamente Unión por la Patria, y último lo hará Patricia Bullrich por parte de La Libertad Avanza. Recordemos que el tope para poder hablar por parte de los jefes de bloque es de 20 minutos, es una oración o mejor dicho un momento para hablar mucho más extenso, así que se estima que entre las 20:30 y las 21 horas tendremos la votación del presupuesto 2026 y allí veremos si efectivamente este artículo 30 es la piedra en el zapato para La Libertad Avanza o si efectivamente tendremos un 2026, el gobierno tendrá un 26 con un presupuesto, vale la redundancia, y después será entonces el turno de inocencia fiscal. Pero por ahora es el momento de los jefes de bloque. Bueno, se calcula que en cuánto, en una hora se puede votar o menos incluso. Teóricamente sí, incluso un poco menos. Habrá que ver de todas formas cuánto es el discurso por parte de los jefes de bloque, que tienen un máximo de 20 minutos, pero a veces se estira un poco más, entonces no es por eso. Precisamente exacto. Claro. Por eso un estimativo entre las 20:30 y las 21 horas sería la votación de presupuesto y después viene inocencia fiscal. Se esperaba igualmente que sea un poco más largo, eso sí. Pero bueno, se habrán acortado los plazos, habrán decidido acortarlo incluso, así que cerca de las 9 quizás se vote presupuesto. Y probablemente porque, como dijo Poltroni, en un ratito Rucauf nos da su mirada que está acá con nosotros, Poltroni dice que sale tal como fue enviado al Senado, y eso sería una primera victoria clave para el gobierno. Después viene inocencia fiscal, que entiendo que también será aprobado, pero ¿cuál es el ánimo que vos notás allí, sobre todo en el oficialismo? Aquí por lo menos están bastante tranquilos. Recién la Cámara, por parte del Senado TV, la Cámara de la transmisión oficial, la tomaba a Patricia Bullrich hablando en un momento con Carolina Lozada, pero te diría que no hay tanto nerviosismo como si quizás lo había en diputados con ese artículo respecto de discapacidad y el financiamiento en las universidades. Aquí, recién lo habías escuchado a Poltroni, él está bastante optimista y se habla también de que es una forma por parte de los radicales de hacerse ver y quizás vender un poco más cara su posición, pero si uno le pregunta a los de La Libertad Avanza, tienen el optimismo de que así como está el presupuesto va a salir y van a tener efectivamente el resultado que ellos quieren. Y hay otro dato, me parece ahí, es que la oposición tampoco puede votar en contra porque se dice, ¿no? Se habla de ley de leyes, la del presupuesto, hace 3 años que se está prorrogando la anterior, entonces me parece que hay coincidencias en el fondo, más allá de las especulaciones políticas y de la interpretación que se hace sobre quién gana y quién pierde en este caso, pero en definitiva todos saben que es muy importante que el presupuesto salga, ¿no? Y la oposición tampoco tiene la capacidad para frenarlo, me parece, si es que esa fuera su voluntad. Sí, a ver, de todas formas, lo que te decía recién, quizás el que más se mostró en contra del gobierno lo hemos visto en la conformación del dictamen para la modernización laboral fue José Mayans, que hoy también ha tenido una locución bastante fuerte y bastante frontal en contra del gobierno respecto también de la conformación del presupuesto 2026, lo mismo Juliana Di Tulio, pero de alguna forma es el bloque, el Frente Ahora llamado Popular, que más confronta con el gobierno de La Libertad Avanza. El resto, la Unión Cívica Radical, los gobernadores, se muestran no aliados, pero sí algo más favorables a la negociación y de alguna manera a tratar de aprobar, siempre que haya una negociación convincente para ellos, las leyes que proponga el gobierno nacional. ¿Quién está hablando ahora? A ver, no llego a ver. Ahora está Fernando Salino. Fernando Salino, senador que es el jefe de bloque de Convicción Federal. Y ahí lo vemos también a Agustín Monteverde, senador por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza,
Ahí, si ustedes me dan un minuto, le pedimos que se acerque. Dale, hablamos con él, que además sabe mucho de economía y es dale. importante su palabra. Sí. 74,52. Exactamente, también esa vista como economista lo puede decir. Lamentablemente no tenemos más remedio que hablar de los dineros del Senado. Repito, en el inciso 4 de bienes de uso tenemos un 0 redondo, para que no haya ninguna duda, para que no haya que calcular porcentajes, 0 redondo. O sea, si en mayo se quedan sin ascensor, ya saben por qué fue. No nos hagamos los sorprendidos, se nos corta la luz, no hay plata. Estábamos trabajando esto, hicimos una propuesta de 1.815 millones para eso, se nos dijo que el tema estaba resuelto, que no nos hiciéramos problema. Aclaro que Diputados resolvió su problema, no tuvo tiempo de resolver el nuestro, pero Diputados se puso la platita, no sea cosa que se le corte la luz a ellos, nos dijeron que esto estaba resuelto. Si todos miramos la misma planilla, el 0 sigue tan redondo como antes y no tenemos esos fondos. Que quede claro ahora, porque todo esto surge de un informe de la presidencia del cuerpo que con la anticipación debida nos dijo esto, intentamos resolverlo, se dijo que estaba resuelto, dicen que van a estar los papelitos, ojalá sea cierto, y no es que uno tenga ninguna aspiración espectacular, simplemente que el cuerpo disponga de los fondos necesarios para el funcionamiento de la Cámara. Agustín Monteverde está con Ramiro Fornataro. ¿Están ahí? Me gustaría terminar dirigiéndome a lo que no corresponda y me debo dirigir a ustedes. Hablamos con el senador Poltroni y tenía buenas expectativas respecto de esta votación de presupuesto, más allá de las disidencias por parte de la Unión Cívica Radical del artículo 30. ¿Qué visión tiene usted? Mira, nosotros consideramos que vamos a poder llevar adelante el presupuesto hoy. La verdad es que la Argentina se merece contar con esta herramienta. Hemos expuesto todas las ventajas, las virtudes que tiene este presupuesto frente al pasado. Recordemos que hemos pasado muchos años, fue la tradición en este país donde los presupuestos eran una ficción, eran una fantasía, donde el presupuesto que se discutía en el Congreso poco tenía que ver con el presupuesto que se manejaba y que se ejecutaba por otra línea. Bueno, acá tenés un presupuesto con supuestos macroeconómicos creíbles, consistentes, alineados con el objetivo central de mantener la solvencia fiscal, porque sin solvencia fiscal no es posible atender las necesidades sociales, sin solvencia fiscal todo lo demás fracasa. Ya hemos probado los otros caminos y así nos dejaron. Entonces, creo que es un gran paso adelante y considero que vamos a poder contar con un presupuesto hoy a la noche para el país. Monteverde, ¿sale el presupuesto? ¿En cuánto tiempo? ¿Calcula que no va a haber ninguna traba de acá a los próximos minutos para la votación? Mire, espero que no. Realmente creo que los senadores que tienen buena fe y sensatez van a apoyarnos. Así por lo menos nos lo hacen sentir. Quedan ahora solamente 2 oradores después de quien está hablando en este momento. Mayans y Así Bullrich. que entiendo que Mayans y Bullrich, exactamente. Así que entiendo que en algo así como 1 hora estaremos votando el presupuesto en general y luego se pasará a la votación en particular, ¿no? O sea que la jornada salió tal como hablamos temprano hoy y usted esperaba una jornada que incluso fuese con la votación a esta hora y no a la medianoche, ¿no? La de diputados se prolongó hasta la madrugada. Ahora no pasó eso, con la expectativa de que finalmente salió como ustedes tenían previsto. Aquí hubo una gran cantidad de oradores de la oposición. Han hecho en muchos casos una verdadera exhibición de cinismo, de hipocresía. Por ejemplo. Pero nos han hablado
pretendiendo dar cátedra de solvencia fiscal cuando nos dejaron un déficit de 15 puntos de PBI. Nos han hablado de supuestos macroeconómicos, digamos, subestimados, ¿no? Cuando ellos hicieron de eso una práctica permanente, donde tan siquiera por citar un caso, en el año 2014, la inflación que computaba el presupuesto fue poco más de la cuarta parte de lo que realmente ocurrió ese año. Que en 2023, al 17 de octubre de 2023, la brecha cambiaria había llevado al tipo de cambio real era tres veces lo que pretendían que era el tipo de cambio. Es decir, realmente venir a oír el tema de la educación, de que se posterga la educación, la salud, cuando este presupuesto le da prioridad y plantea aumentos en términos reales para todos. Juliana Di Tulio hizo muchas referencias históricas. La escuchamos un ratito, habló de eso, ¿no? Perdón, hizo muchas también referencias, Hugo, a encuestas y las daba como dato, ¿no? Incluso llegó a hablar del dato que mataba relato. Vamos a poner las cosas en claro. Los que estaba queriendo vestir de dato, simples encuestas hechas por particulares. Nosotros lo que tenemos son datos estadísticos. Tenemos hechos, tenemos factos, no sensaciones, no encuestas hechas en 3 puntos de Y hablando de datos, ¿por qué no nos recuerda los grandes datos, por ejemplo, de la expectativa de inflación? ¿Ustedes calculan un 20% en todo el año, por ejemplo, en el presupuesto? Sí, a ver, aquí lo importante es tener en cuenta que si nosotros no contamos con números creíbles, acá lo que se trata es de una defraudación a la sociedad y eso es lo que no podemos seguir continuando. Este es un punto, estoy viendo que tengo que volver al recinto, sí. Este es un punto que es un contrato, nosotros estamos haciendo un contrato con la sociedad. Ese contrato lo tenemos que cumplir. 20% de inflación para el 2026 y ¿cuánto de crecimiento económico? ¿Qué porcentaje? El crecimiento económico, yo diría que es el dato más cauto que tiene este presupuesto, porque realmente estoy convencido que el crecimiento económico va a ser mayor, y esto lo digo por supuesto en forma personal. ¿Cuánto se indicó en el presupuesto, Monteverde? Perdón. Me están volviendo, bueno. me están insistiendo que me tengo que ir al recinto. Disculpe, Hugo, pero no, está bien, Agustín, estoy medio corriendo. Entendemos. Muchas gracias. Entendemos con la función. Ahora vamos a escuchar a Mayán, que está hablando, pero lo veo a Rucaus que levanta la mano. ¿Quiere decir algo sobre esto, Rucaus? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, muy interesante alguna clarificación sobre lo que acaba de decir el señor senador por la Capital Federal. En primer lugar, cuando se refiere a los presupuestos inflados del pasado, esto es muy importante, porque los presupuestos que modificaban en la realidad los términos de la inflación le permitían a los gobiernos tener una caja interminable. Esto es, todo lo que no estaba era del gobierno central. Este presupuesto es un presupuesto muy austero, es un presupuesto con equilibrio fiscal, es un presupuesto que aumenta gastos importantes como salud y educación en el 8 y el 17% sobre números reales, no sobre números inflados. Plantea hipótesis de crecimiento de inflación razonables que pueden ser mejorados, como dice el senador, pero lo importante es que haya números razonables. ¿Por qué? Porque el presupuesto es, en la vida de una familia o de un país, ¿qué vas a hacer con lo que tenés? Claro. ¿Qué vas a hacer con lo que te entra? Es una distribución de gastos. Por eso es tan importante tener presupuesto
no solamente para el gobierno central, también para los gobernadores. Los gobernadores y sus legisladores van a discutir temas y es natural que los discutan. Pero aprobar este presupuesto es bueno para la Argentina, mucho mejor que para un gobierno. La Argentina no tiene presupuesto 23, 24 y 25. Los kirchneristas no pudieron aprobar su propio presupuesto o quizás no quisieron para poder tener esto que yo decía antes de una mano libre para gastar. Ahora, esto es un presupuesto que no le permite al presidente de los argentinos irse en el gasto. Obviamente él no lo quiere porque el ancla de su plan está abrazado al mástil de una nave que tiene que bajar la inflación el año que viene y que tiene que crecer. Pero lo importante es que haya un presupuesto para que nadie agarre y defina la plata para otro lado distinto. Cuando vos querés cambiar una partida, que es lo que anunció el presidente respecto a partidas que tendría que cambiar al presupuesto aprobado para poder tener el equilibrio fiscal, la tenés que hacer por un decreto. Claro. Es decir, tenés que explicar de dónde sacás y dónde pones. Y esto es muy importante. En los países más serios del mundo, muchos con déficit fiscal, siempre está claro la asignación de recursos. Mientras escuchamos al anteúltimo orador, que es José Mayans, habla Bullrich y se vota el presupuesto en el Senado. Escuchemos. Lo primero que hicimos es bajar el gasto. No, lo primero que hicieron es una devaluación brutal, no se olviden de eso. Devaluaron un 118%. Ese fue el primer gesto de este gobierno, devaluar 118%. La canasta que estaba en 300.000 se fue arriba de 1 millón. Arriba de 1 millón. A ver si entienden lo que están haciendo. Entonces dice acá, estamos bajando impuestos. Yo les pregunto a ustedes, un trabajador que le llevan la canasta de 300.000 a más de 1 millón de pesos, ¿le bajaron los impuestos? ¿Le bajaron los impuestos? 14 o 15 millones de trabajadores le aumentaron inmediatamente el impuesto. A todos los que trabajan le aumentaron el impuesto. Porque si te llevan la canasta de consumo básico, de 300 a 1 millón, y esto que dijo Salinos, ¿verdad? Es como la amañada medición que tiene el INDEC. Ustedes saben que en esos ítems, el 10% corresponde al servicio de vivienda. Está mal medido, porque no representa el 10% a lo que vendría a ser vivienda y servicio. Por lo menos corresponde al 50%. Y esa medición es lo que tumba. Esa es una medición amañada, una medición mal hecha. Le criticaban a Moreno, pero esto es 10 veces peor. Es 10 veces peor. Y estos son los resultados inventados y llenos de mentiras. Llenos de mentiras. En la devaluación del 18%, el año 2024 la inflación fue del 117%. El año 24. Y ahora dice, porque hubo una baja tremenda de la inflación, estamos en el 31%. ¿Es así? 31% en dólares. La peor de todas las inflaciones. 31% en dólares. Vayan a estamos viviendo en el país más caro del mundo. Vayan a cualquier país limítrofe y vean cuánto es el precio del combustible, cuánto es el precio del gas, cuánto es el precio de la energía eléctrica, todo está más barato. En cualquier país limítrofe ustedes van y, por ejemplo, el combustible está a menos de $1 el litro de combustible. Acá está a $1,50. Yo les pregunto a ustedes, ¿hace falta que suba más? ¿Hace falta que suba más? Si ustedes me dicen subió un 2%, es caro. Si me dicen subió el 1% por inflación, es caro, pero subió el 30%. Una aberración económica, de esto que dicen que entienden la economía. Entonces usted va a cualquier país vecino y encuentra el alimento mucho más barato, la vestimenta mucho más barato, el medicamento mucho más barato, para hablar en criollo, y por eso todo el mundo se va afuera. Por eso tenemos la caída del turismo que hoy tenemos.
que acá habló el senador de la provincia de Buenos Aires que hay que recomponer el turismo, pero yo te advierto que a partir de enero, con estos precios que hay acá, que están dolarizados y están mal dolarizados, porque son precios carísimos. Precios carísimos. Medicamentos, la diferencia es de 5 veces. Energía es de 5 veces. Mi provincia pagaba en precio mayorista 2.000 millones y ahora paga 14.000 millones. 7 veces más. 7 veces más. Este es el brillante plan económico que ustedes están defendiendo, que empobrece a la gente y que le da baja de impuestos a los más ricos como Galperín, que le dan 220 millones de subsidios. Ese es el plan que están votando. Ese es el plan que están votando. Entonces no me vengan acá con que la inflación es mágica y que arregló todo el problema, porque tenemos inflación en dólares, un país caro en dólares y bajo en salarios. Y ese es el golpe que tenemos al consumo día a día. Me dijo un gobernador que pertenece al equipo de ustedes, no es nuestro, después se lo voy a decir. Si seguimos así, van a tener que emitir bonos. Seguimos así, José, me dice, y vamos a tener que emitir Y está hablando bonos. Mayán, que es el anteúltimo orador. Obviamente la importancia de su narración está vinculada justamente a que, junto con Bullrich, que va a hablar a continuación, cierran la previa de una votación del presupuesto, que me aclaran, yo pregunté si era el 20% de la inflación prevista para el 2026, no, es del 10% de la inflación anual en el presupuesto y el crecimiento económico es del 5%. Pero también hubo algunas declaraciones, vos me dirás, Flor, si está, que queremos repasar. Alicia Kirchner, ¿no? A ver, decía esto, mira. Salir de este estado de excepción es bueno. No es simplemente aportar la herramienta del presupuesto, es dar instrumentos para que se realicen los argentinos y argentinas, que obviamente este presupuesto no da. Aprobarlo me genera serias dudas y obviamente no lo voy a hacer, pero no por entorpecer. Al aprobar el mismo, lo que estoy haciendo es aprobar una gestión que va a ir en contra de la mayoría de los argentinos. Dicen que no tienen plata, pero sí que la tienen para sostener no las redes de agua, sí las redes digitales, el servicio de inteligencia. Además, viajar por el mundo con fondos del Estado Nacional y no por el país, salvo si antes de las elecciones. Carlos, lo escuchamos sobre lo que dijo recién Alicia Kirchner y José Mayán también. Bueno, lo de Mayán es lo más ridículo de todo, porque cuando habla de inflación, de la inflación del primer año del gobierno de Milei, recordemos que la inflación del primer año de Milei es igual a la inflación de los últimos 2 meses del gobierno de los kirchneristas. Es decir, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, que está preocupada porque el gobierno saque un presupuesto y siga adelante, porque a Cristina Fernández de Kirchner le queda 2 juicios más y entonces o vive en la cárcel o se fuga a Cuba. Veremos qué hace. Pero lo interesante de lo que dice Mayán, además, es que está negando una realidad que cualquiera puede ver. Yo lo invito a cualquiera que viva cerca de la frontera con Uruguay, que vaya del otro lado y va a ver que Mayán miente, que la nafta en Uruguay sale un 60% más caro, que usted puede comprar las naranjas acá a la mitad del precio que lo compra. Es una cosa que yo he comprado en Uruguay, acabo de comprar. Usted va a Uruguay y todo es un 60 o un 70% más caro que en la Argentina. Entonces, esto de que acá es el país más caro del mundo, es un país que claramente está teniendo precios. Es decir, durante el kirchnerismo los precios se arreglaban llevando una valija a la habitación de un hotel para que alguien del gobierno decidiera qué precio podía tener una empresa. Esto era el kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido derrotado y no acepta, y por eso dilató este debate, no acepta que los gobernadores comprendan que es importante tener presupuesto, porque los propios gobernadores saben que con presupuesto nadie le puede meter la mano en el bolsillo como hacían los últimos 20 años de gobierno kirchnerista. Creo que es muy importante además decirle algo a todos los argentinos. Les mienten en la cara. Este señor, que es el presidente del bloque del kirchnerismo,
que es la mano derecha del gobernador de Formosa y la mano izquierda de Cristina Fernández de Kirchner, les está vendiendo algo que no existe. Todo lo que él cuenta del kirchnerismo, ustedes debieran recordar que antes que llegara Milei íbamos al supermercado y nos cambiaban los precios todos los días, que un pack de huevos costaba 20-30% más caro de un día para otro. Eso es lo que heredó Milei y frenó. Correcto. Bajar la inflación no es el único mérito de Milei, tiene otros, pero la inflación baja es lo que ha hecho que hubiera un tsunami electoral el 26 de octubre. Sí. La gente votó por Milei, pero también votó porque está harto de lo que dice Mayán, de que le mientan. Una línea sobre Alicia Kirchner, que vuelvo con Mayán, que está terminando su discurso. Una línea, por favor, Rucauf. Alicia es la Kirchner que queda en pie, ¿no? Pobre. Trata... yo me imagino que debe estar muy preocupada por... dice que hay plata ella. No, porque ¿qué hace Cristina? En serio, yo insisto, ¿qué le queda a Cristina que va a tener dentro de 1 año y medio 25 años de cárcel? ¿Qué le queda? ¿Fugarse a Cuba o cumplir una pena de por vida? Porque es prácticamente una pena de por vida. No importa que esté en un departamento. No va a poder salir más, salvo que tenga alguna otra operación en el Otamendi. Pero del Otamendi, ¿a dónde va? Seguimos escuchando a José Mayán. ¿Qué pasó con la seguridad social? La mayoría de los jubilados y pensionados están bajo la línea de indigencia. No sé a quién sacaron de la pobreza. Todos están por debajo de 500.000 pesos. La canasta básica está en 500.000 pesos. La mayoría, ni ese 7% que le sacaron le quieren reponer. Y le mantienen ese bono de 75.000 con la inflación que dije anteriormente, en dólares, de los productos. Tanta gente en la indigencia, no en la pobreza, en la indigencia. Y esto dice, bueno, ahorramos tanto, nos da un presupuesto superavitario. La verdad que me hace reír, ¿verdad? Después deberían discutir el programa de salud, en ausencia total en el territorio nacional. Y está afectando también a las provincias. Ni hablar de educación, acá ya lo explicó muy bien, y hago mía las palabras de todos los senadores que hicieron de mi espacio político uso de la palabra, hago mía esas expresiones, porque la verdad, ustedes cuando se vayan a dormir hoy, díganle a su hijo, mire, vengo contento porque reventé el sistema educativo argentino. Díganlo eso a los hijos y a los nietos, díganlo eso. Estoy muy contento porque vine y reventé el presupuesto educativo de la nación, ¿verdad? Mintiendo acá. Mintiendo realmente, porque lo primero que hacen, aparte de esto no está actualizado este presupuesto, porque estaba el artículo 75 en la obsesión que tiene el presidente, porque acá nosotros votamos 3 leyes por 2/3 y después hicimos una insistencia de las 3 leyes. Y esas 3 leyes no figuran en este presupuesto porque ellos estaban supuestamente derogando en el artículo 75 que este diputado lo desconoció. Obviamente, por la teoría de los actos propios nadie puede alegar su propia torpeza, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del financiamiento de la emergencia pediátrica. Una obsesión contra el Garrahan inexplicable. El director del Garrahan explicó que debido al tema de la canasta, a ver si se puede entender esto, que tuvo que dar un aumento por encima de la pauta de inflación que fijaba el gobierno. Porque con médicos de 30 años de experiencia no le puedo mantener un médico con 800.000 pesos de salario. Entonces yo le di el aumento por encima de las pautas que dice el gobierno que hizo, le echó. Le echó. Sí, podemos hablar también de forma, no hay ningún problema. Le echó el gobierno porque dice que dio el aumento por encima de la tasa fijada. Y esto también le atribuyen a las provincias. Porque las provincias tienen conflictos en la masa salarial de los docentes, de la policía, de los médicos, de la justicia, de los municipios, porque después de la devaluación brutal que hicieron, no se repusieron más los salarios, y esa es la afectación que tenemos del consumo. Entonces a los gobernadores, ¿cuál es el planteo que reciben? Le dicen los docentes, no podemos vivir con esto. Los gremios docentes le dicen. Los policías le dicen, no podemos vivir con esto. Ahí no sé cuántos policías se fueron de la seguridad porque ganaban pésimamente, pésimamente. Para todos salarios de hambre. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Para pagar los intereses de la deuda. Bueno, ni hablar del tema de la ciencia y tecnología que le molesta. Vieron lo que están haciendo con la tecnología nuclear argentina.
Vieron lo que están haciendo con el desarrollo. Nosotros repatriamos casi 2.000 científicos y acá están echando y se van y le dicen a los de energía nuclear, le dicen, mira, afuera te van a pagar mejor. Nos dicen a nosotros que les cuentan eso. Le pido por favor que no hablemos en el recinto. Por favor, arriba, gracias. En los balcones, silencio. Entonces le dicen a esta gente, bueno, todo lo que vendría a ser gasto social está impactado. Lo que sea, por ejemplo, inversión por vivienda y urbanismo está totalmente paralizado. Eso no se dice acá. Y eso afecta. ¿Y cuánto sale eso? ¿Ustedes tienen idea cuánto es 1.000 millones de dólares? Un plan de gobierno de 100.000 viviendas son 3.000 millones de dólares. Y acá Caputo negocia 1.000 millones como si fuese caramelo. Como si fuese caramelo. Estamos hablando de 300.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Pero obviamente que debe tener un rédito muy importante lo de la banca Morgan, cómo están especulando y cómo están agarrando plata a dos manos que no se ve, ¿verdad? Y esas comisiones van a parar a paraísos fiscales. ¿Por qué no lo dicen? Eso están votando, ¿verdad? Después, obviamente, tenemos el otro rubro, que es el tema de los servicios económicos. En los servicios económicos estaban prácticamente los subsidios. Y ahora desaparece en enero completamente. Hay universidades que pagaban de 1 millón, pasaron a pagar 14 millones. Y hay almacenes que pagaban 100.000, ahora pagan 1 millón. ¿Por qué cierran? Y no sé qué tienen que vender para pagar solamente de luz. No puede tener un empleado. No es el problema de la ley laboral, sino el problema del programa económico, que reventó el sistema. Todo es caro. Todo a favor de los que más tienen. Centralizaron el sistema energético, centralizaron para el sector privado, centralizaron el sector de las comunicaciones. Ni hablar del tema energético, que el secretario que vino acá no sabía cuándo estaba el barril de petróleo. Hicieron desaparecer el barril criollo. Y le dicen, hagan lo que quieran, estamos en la libertad. Entonces tenés un precio en Formosa, otro precio tenés en el Chaco, otro precio tenés en Corrientes, otro precio tenés en Santa Fe. Si sos camionero, aprendés todos los precios, ¿verdad? Y eso están por votar ustedes hoy acá. Ese es el presupuesto de la libertad que avanza. Bueno, eso con respecto al tema de los servicios. Si vamos a la administración gubernamental, ¿verdad? En la administración gubernamental, ahí siempre se decía, ahí está la casta. ¿Sabe cuánto era el presupuesto? El 5%. Todos los poderes del Estado. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. El gasto que vinieron a reventar era el 5% del presupuesto. El poder legislativo donde estamos nosotros es 0,34% del presupuesto. Y Karina, para hacerle a la contra a la presidenta, le pone 0. No sean tan arrastrados. ¿Cómo van a notar esto? Sin presencia del presupuesto del Parlamento. ¿Saben qué están haciendo? Obstruir el presupuesto de un poder del Estado. Borrar el funcionamiento de un poder del Estado. ¿Por qué? Porque dije anteriormente, acá se hace el presupuesto nacional, acá se controla la justicia, acá se hace el enjuiciamiento a los jueces, acá se controla la Corte Suprema. Y lo que están haciendo es atacar directamente el Parlamento como hace toda dictadura. Porque a la dictadura no le gusta el Parlamento, así como ustedes tienen el tratamiento exprés, no le gusta que el pueblo sepa lo que está pasando. Por eso vienen con este tratamiento exprés. Y si hablamos, por ejemplo, del tema de las provincias, bueno, ahí en el tema de las provincias. ¿Cómo? Sí, puedo hablar de la mía, tranquilamente. Está mejor que la suya, ¿eh? No hablemos, senadora. Bueno, lo estoy explicando porque no entiende la senadora, una persona que hay que explicarle el tema. Bueno, el tema de las provincias. Nosotros tenemos un sistema federal de gobierno. Jurisdicción y competencia nacional, jurisdicción y competencia provincial. Porque las provincias fueron antes que la nación. Y hay cosas que no han sido delegadas. Cuando decimos jurisdicción y competencia, son obligaciones constitucionales y legales que tienen el gobierno nacional y las provincias. Así como el gobierno nacional tiene la obligación de la seguridad nacional, de la defensa nacional, de la justicia con fuero federal, ¿verdad? Y de todo lo que atañe los 5 hitos del presupuesto,
las provincias también tienen sus responsabilidades, que si no las cumplen pueden ser intervenidas. Por ejemplo, el sistema educativo, que después de la ley de educación tienen también el sistema secundario obligatorio y en algunos casos terciarios por leyes provinciales. O sea, la que administra la educación desde el preprimario hasta el secundario básicamente son las provincias. Y las provincias son las que tienen que lidiar con el gasto educativo. ¿Cómo era? Lo mismo hacían con el programa de salud. Las provincias tienen responsabilidad en el programa de salud. Las provincias tienen responsabilidades en el programa de seguridad, tienen responsabilidades con los municipios, porque ese es el orden constitucional que tiene el país. Cuando se habló de la ley de la recaudación de recursos, inicialmente el 58% era para las provincias y el 42% para la nación. Hoy, ¿cuánto se recaudó en total? Se va a recaudar ahora 120.000 millones de dólares. Para no hablar en cifras, 180 billones. Son aproximadamente más de 120.000 millones de dólares. Eso es lo que se recauda y eso es lo que se va a repartir. ¿Cómo se reparte? 40.000 para la provincia, 80.000 para la nación. Se revirtió totalmente el sistema. Se revirtió. Por eso hicieron los pactos fiscales. ¿En qué consisten los pactos fiscales? Primero en el sistema educativo. Dice, bueno, estaba el fondo de incentivo docente, que una parte del fondo, por lo menos, una ayuda para el tema del aumento de los docentes. También estaban los programas de salud. También estaba la inversión pública, que ahora se terminó. Por eso es la distribución. Ahora, ¿dónde se recauda? ¿En la nación? ¿Dónde está la nación? ¿En la Casa Rosada? ¿Dónde está el territorio de la nación? El territorio de la nación está en la suma del territorio de las provincias. Son las provincias en donde se recaudan los 6 recursos centrales que tiene la nación, empezando por el IVA, que es el 33%. Y en esos convenios están los sistemas previsionales, que para el gobierno es arcaico. Es un sistema previsional de derecho pleno. Y eso desconoce la nación con una gran mentira, otra mentira. Dice, lo primero que vamos a hacer ahora, no le vamos a girar ni un peso. Y después tampoco. No le giran un peso. Bueno, ahí dice, escuchamos a Mayán. Tiene un estilo que, claro, él cuenta una historia y por supuesto da información que en algún sentido, desde el punto de vista institucional, cuando habla de las jurisdicciones, de que las provincias fueron primeras que la nación, de cómo se distribuye el presupuesto y el poder en la Argentina, que son ciertas, ¿no? Por eso es el presidente, en este caso, de, digamos, su comisión. Pero no obstante, claro, está en desacuerdo y cuenta una historia que en este caso no está acompañada por los senadores que que en este caso, digamos, pueden voltear un presupuesto que me parece va de cara, Ramiro, a ser votado en instante, luego que hable Patricia Bullrich, y que le da una victoria al gobierno, que por primera vez tiene presupuesto en su tercer año de gobierno, ¿no? Exactamente, Hugo. Ahora, cuando termine José Mayans, va a hablar Patricia Bullrich. Veremos si la senadora habla los 20 minutos que le corresponden por reglamento o un poquito más, como está pasando ahora con José Mayans, pero seguramente a las 21 o un poquito más tendremos la votación en general del presupuesto 2026 y luego en particular con especial atención o el foco en el artículo 30 que hablábamos que eliminaba el piso en la financiación de ciencia y tecnología y también de educación. Después, otro dato particular, Hugo, que te quería acercar, sí, es que será la primera vez que el PJ votará fragmentado, porque hay varios que pertenecen al histórico Partido Justicialista que están aquí en el Senado que votarán a favor en la votación del presupuesto a nivel general, como por ejemplo lo teníamos antes a Salino de Convicción Federal, luego también hay senadores de Corrientes, de Mendoza, de Tucumán que votarán también a favor, por lo menos en la votación general del presupuesto 2026, y esto habla también de quizás un problema interno, ¿sí?, que está teniendo ya el PJ, te diría, a nivel nacional, sumado
a perder, ser la primera minoría en diputados. Aquí en la Cámara de Senadores también estaría este problema, ¿no?, de esta votación fragmentada por primera vez, por lo menos desde que la gestión Milei está en el gobierno. Entonces sería otro dato importante también a tener en cuenta, más allá de esta disidencia o esta diferencia que planteó la Unión Cívica Radical respecto del artículo 30. Sí, exactamente. Ahí Mayán, como presidente de bloque, ¿no?, justicialista, recordemos que se llama así, ¿no?, como el nombre histórico, ¿no?, sí, del partido. Interbloque Popular, en este caso, que hubo un cambio de nombre en el último tiempo, en los últimos días, te diría. Y cuando hablaba, en algún momento otros no lo escuchaban, hubo que pedir orden. Veíamos a Luis Juez, al lado de Patricia Bullrich, que miraban sorprendidos. Luis Juez, viste, con los brazos enjutos, así, mirando, mirando seriamente lo que decía Mayán, que fue desmentido aquí por Rucauf. Claro, están las antípodas, Rucauf acompañando al gobierno, y en este caso al presupuesto que probablemente sea votado luego del discurso de Mayán. Esto puede pasar antes de las 9, me parece, ¿no? Porque le quedan pocos minutos a Mayán de su tiempo. Queda Patricia Bullrich igual todavía, sí. Termina Mayán, cierra Patricia Bullrich como jefa de bloque de La Libertad Avanza, y habrá que ver, como te decía anteriormente, de cuánto tiempo quiere disponer, en este caso, la senadora, si decide una locución extensa de 20 minutos aproximadamente, o quizás sea un poco más escueta, teniendo en cuenta que el gobierno, más allá del discurso en particular, está buscando la votación. Lo importante es la votación del presupuesto, exactamente. Claro. Después se presume que inocencia fiscal tendrá un tratamiento mucho menos ríspido, si se quiere, y que saldrá de todas formas. Presupuesto, te diría que es la ley en la cual el gobierno, antes de terminar el año, quiere terminar con un triunfo, pensando también que el proyecto de modernización laboral recién han decidido que sea en febrero, teniendo en cuenta que primero necesitan esta ley, que sería troncal, y a partir de ahí como hoja de ruta, te diría que extienden las diferentes ramas. Exactamente. Yo te diría, desde el punto de vista de la estrategia, el justicialismo, en este caso la oposición al gobierno, se queda con parte de la narrativa que tiene Mayán, del discurso, y el gobierno se queda con la votación, que es lo que le importa. Seguimos escuchando a Mayán, Ramiro, y volvemos con vos en instantes del Congreso. A ver. La forma que están llevando adelante la conducción del país, la administración del país. Nosotros estamos votando, queremos votar un presupuesto que sea primero racional, segundo, que cumplan con las pautas de respeto de la Constitución y de las leyes de este país. Cumplan con el sistema federal de gobierno, cumplan con el sistema representativo del gobierno, cumplan con el sistema republicano de gobierno. Y nosotros no vamos a acompañar este presupuesto, porque votar este presupuesto es votar la decadencia de la República Argentina y entregarle a 6 irresponsables el manejo del endeudamiento público. No lo podemos hacer. Y por más que ustedes estén amañados acá, ahora vamos a ver en cada artículo cómo vamos a votar y cómo va a votar cada uno. Y el desprecio que tienen por el sistema social argentino. No vengan acá a querer figurar que nosotros necesitamos. No, este presupuesto no necesitamos. Estas autorizaciones no necesitamos. Y que cambie la relación realmente del trabajo que se hace con las provincias, que eso es lo que estamos esperando. Por eso nosotros no vamos a acompañar a este presupuesto que representa la decadencia y la corrupción del gobierno, que quieren tapar con un presupuesto disfrazado de equilibrio público. Gracias, presidente. Gracias, senador Mayán. A continuación tiene la palabra la senadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Muchísimas gracias, señor presidente.